Bienvenidos a Sin Miedo, el mejor podcast sobre ataques de pánico, TOC e hipocondría. Soy Rafael Santandreu, psicólogo y autor del libro Sin Miedo. Estás a punto de escuchar un nuevo testimonio de curación. Espero que te inspire y te enseñe. Para más información puedes visitar mi web rafaelsantandreu.es. Adelante, estamos juntos en esto. Y hoy tenemos a Jessica de Madrid. Hola, Jessica. Buenas, hola. ¿Cómo estás? Oye, Jessica, antes hemos estado hablando un poco para preparar la charla que vamos a tener y me comentabas varias cosas que voy a hacer un pequeño resumen, que es que, tú ya te das cuenta que desde jovencita habías tenido un poco de TOC, alguna fobia, etcétera, ¿no? Pero que la cosa estalló más últimamente, se complicó más en los últimos años. Bueno, pues a raíz sobre todo de tener una enfermedad que has tenido cardíaca, que te han hecho que te tuviesen que operar, y entre eso, el que eres mamá, luego te quedaste embarazada y eso pues, te puso un poco más nervioso también, y incluso por unos fármacos que te dieron que te provocaron un poco de desequilibrio también. Pero el hecho está que ese TOC o esas fobias o esos ataques de pánico o lo que fuese que tiene que ver con la ansiedad, que tenías un poco desde pequeña, pero más o menos controlado, yendo, viniendo, te estalló. Y entonces sí que te puso muy mal y te encontraste en una situación muy comprometida. De estar en la situación así más comprometida, ¿cuánto tiempo hace que empezó? 2 años. Vale, 2 años. Has estado como 2 años guapos, ¿no? Sí. En el hoyo, como decimos nosotros, ¿no? En la trampa mental, ¿no? Sí. Vale, entonces te voy a pedir que me describas un poco cuál era esa situación, ¿no? Antes hemos visto que, por ejemplo, tenías TOC, por ejemplo, tenías el TOC de dañarte a ti misma o dañar a otros, y que es una de las peores sensaciones que uno puede tener. ¿Cómo funcionaba ese TOC o cómo funciona? A mí me venían imágenes y pensamientos continuos yo me veía a mí misma en mi cabeza con cualquier noticia que viese en la tele de alguien que había dañado a sus hijos o algún vecino o algún tal, en vez de ver la noticia o interpretarla como realmente era, me veía a mí misma haciendo esos daños. O sea, yo me veía a mí misma yendo a la habitación de mi hijo y haciéndole daño mientras dormía. Claro. O empujando a alguien a una carretera cuando iba caminando por la calle, o incluso sin poder evitar hacer eso, haciéndome daño a mí misma para no llegar al acto de hacer este daño a los demás. Fíjate, es como un caminito más. Decir, bueno, pues entonces me suicidaría yo antes de hacerle daño a mi hijo, pero entonces tengo miedo de suicidarme yo antes de hacerle daño a mi hijo. O sea, todo, ya en la película era la hostia. Bueno, ya sabes, Jessica, porque ahora tú ya has estudiado y sabes más sobre el tema, de que, bueno, es un clásico del TOC. El TOC de dañarse o dañar a otros es uno de los TOC clásicos que podemos entrar en bucle y que se pasa fatal. Oye, entonces era prácticamente cada día que tenías esa... No, era cada día. O sea, yo llegué al punto... Claro, como a tu hijo no le puedes decir con 9 años que tiene, que tenías 7 entonces, que a ti te está pasando esto. Entonces, yo llegaba al punto que deseaba que él tuviese extraescolares o que alguien estuviese en casa conmigo para pasar el menos tiempo posible con él a solas y que se metiese en la cama a las 9 para yo no tener, a él no se lo decía ni se lo demostraba, pero el poquito tiempo que pasaba con él era, Dios mío, que pase esto ya, porque no quiero tenerle cerca. Mi corazón se disparaba cada vez que me abrazaba, yo le correspondía, pero era como, que llegue la hora de dormirse porque no quiero estar cerca de él, no quiero estar a solas con él porque le voy a hacer daño. Entonces, dejé de intentar incluso estar a solas con él sin que él lo notase. Por supuesto, no ha notado nada, pero, ostras, era como, no quiero estar con él, o no quiero estar a solas con alguien menor, no quiero estar a solas con alguien vulnerable, alguien mayor, alguien que no pueda conmigo y yo pueda hacerle daño. Claro, es un sufrimiento constante. Sí. Oye, luego tuviste también, te entró, relacionado un poco con la enfermedad esa cardíaca que todavía tienes y que más o menos ya la vas controlando, sí, después de la operación y todo, pero también incluso tú tuviste un miedo
por ejemplo, a hacerte las necesidades encima por un Sí, pequeño ataque que tú puedas poder relacionado con eso. Y entonces, claro, tenías miedo a ir a sitios públicos exacto. y que te pasase eso. Mi miedo era desmayarme en sitios públicos, como cuando hay veces que te desmayas realmente por lo que sí que yo tengo y pierdes el control de los esfínteres porque tu cuerpo se relaja una vez pierdes el conocimiento. No me pasaba por esta ansiedad, pero yo asociaba que quizá, como estaba enferma, me lo iba a provocar el estar rodeada de gente. Entonces, para mí, todo lo que fuese un centro comercial, un autobús, o un parque concurrido, es que me daba igual que estuviese al aire libre. Todo lo que yo asociaba como un estás rodeada de gente, te puede pasar, te van a ver, dejé de hacerlo. Me quedé en mi cueva, que yo decía mi casa era mi remanso de paz, aquí no me va a ver nadie, si me pasa, no me pasaba, obviamente, en casa. Entonces era, aquí estoy, entonces dejé de hacer todo. Oye, y luego, para rematar el asunto, bueno, pues también tenías ataques de ansiedad o ataques de pánico Sí, y también estar en multitudes y tal te podía despertar el ataque de pánico, ¿no? Y, claro. y te dio, de hecho, antes me contabas alguno de esos ataques que te dio que fueron de Sí, la leche. de intentar ir a hacer alguna compra, de decir, venga, que no pasa nada y verme en un sitio, en un centro comercial, a lo mejor con unos pasillos interminables que yo no podía dejar la vista enfocada en absolutamente nadie porque era como que todo era inmenso y me daba vueltas, tirarte al suelo y taparte los oídos y los ojos hasta que alguien fuese en tu ayuda porque tú no eras capaz de salir de allí y Y, oye, tampoco y eres venía alguien, consciente de lo que estás haciendo. vino alguien en tu ayuda alguna vez. Sí. ¿Y qué te decían? ¿Te pasa algo? ¿Te pasa algo? ¿Y Pues tú qué la les gente a mi decías? alrededor al final te sientes un poco culpable porque es como que no pueden ayudarte y no están entendiendo la gravedad ficticia, porque realmente es una gravedad ficticia de lo que te está pasando. Entonces, la ¿Pero qué gente hicieron? ¿Te acompañaron no, afuera? llaman a algún familiar, el familiar va en tu busca, entonces es como, claro, la gente no sabe muy bien cómo reaccionar y tú estás, me estoy muriendo, y no te estás muriendo, pero al final pues buscan a alguien que te pueda ayudar y hasta que se te pasa o viene alguien en tu busca, pues mi padre, quien fuese, y te saca de ese infierno que es un centro comercial que te está quitando la vida ficticiamente porque en realidad no te la está quitando. Ya. Entonces, total, que te pasaste como 2 años ahí encerrada en tu cueva con todo ese toque de la hostia Mm. y llegaste a estar, claro, a ver, ahora lo contamos riendo también, porque ahora ya estás bien y es una historia muy bonita. Pero en ese lugar, en ese momento, uno está en el pozo, no, lo siguiente, ¿no? Es muy duro. O sea, yo te digo que enfermedades, he superado pues, problemas cardíacos, he superado y jamás en la vida pensé que la mente fuese tan poderosa. O sea, yo, la gente que no cree en las enfermedades mentales o en el poder, ahora digo, Dios mío, qué ciego, qué poderosa y qué infierno, porque era como, no quieres hacer nada, todo te parece un mundo, arrastras a tu entorno y te sientes tan mal, es como que tiras piedras todo el día sobre tu espalda y no ves la luz, es muy duro porque luego te encierras en casa, pero no es la solución porque despiertas otros problemas en casa. Yo en casa ya no quería coger un cuchillo, o sea, evitaba lo de fuera, pero en casa ya me pasaba también, o sea, Claro. con el orden me volví muy obsesiva, no puedes estar en el sofá si hay algo torcido porque piensas que algo malo va a suceder. O sea, es como que pones un parche a lo de fuera, pero no es una solución porque va como haciendo ramificaciones en Claro, otras cosas y no te deja vivir. Es horrible, no, es lo no, peor es lo que peor, puedes yo sentir. estoy de acuerdo contigo. Pero entonces, además, fuiste a algún psicólogo, a alguna psiquiatra, pero no te supieron ayudar. Ellas, bueno, a día de hoy no me han dado, ellas son unas personas maravillosas que al final pues vas, pues te medican para la depresión, para la ansiedad. Yo llegué a tomar pues el orazepam y antidepresivos a puñados porque Ujú. al final el cuerpo se acostumbra y es como que cada vez Claro, necesitas más. claro. Y ellas decían que yo tenía que confiar en que nunca iba a llegar a ese acto y que Ya, igual que los pensamientos habían venido, se irían, pero no tenía la táctica para hacer que se fuesen. O sea, eso. ellas con toda su buena intención sí me decían, se irán, pero yo no podía esperar 2 años en mi casa que esto se fuese solo. Claro, y antes más me explicabas cómo que en un momento dado
tú que investigaste ahí por internet decías, hostia, no puedo más, tengo que encontrar algo, encontraste como un audiolibro mío, un trozo de un audiolibro. Cuéntame. Es un audiolibro, pero yo no lo escuché en audiolibro porque yo era como que leía pequeños fragmentos o resúmenes de lo que iba investigando a ver qué se podía adecuar a lo que me estaba pasando a mí. Y un fragmento de un audiolibro tuyo, que es este que tengo aquí, ¿vale? Que has enseñado antes, hablaba de un testimonio parecidísimo al mío. Entonces lo compro y me llega a casa. Y empiezo a leerlo y de repente la cabeza me hace un clic y me dice, ostras, no te pasa nada. O sea, no vas a hacer nada. O sea, llevas 2 años en casa sin hacer nada cuando no, todo está aquí. Y decido ponerme a prueba. Decido confiar en que pues profesionales, pues como tú en este caso que escribes este libro, sí apuesta porque yo no vaya a actuar de esa manera. Eso y que yo no vaya a llegar. Porque mi psicóloga me decía, Jessica, nunca lo vas a hacer. Pero yo no la creía. Claro. ¿Sabes? Y a raíz de leer este libro, con estos testimonios, sí empecé a creer que quizás no iba a hacer nada malo. Entonces comencé como a ponerme a prueba. Wow. ¿Cómo? Pues me metía a la cama de mi hijo todas las noches y me provocaba esas imágenes y esos pensamientos horribles en los que yo le atacaba y le hacía daño hasta el punto de tener una taquicardia horrible y empezar como a rendirme a si le vas a hacer daño, lo tienes que hacer y se acabó. Ya no puedes hacer nada más, ¿sabes? Era como, hazle daño, vale, me voy a dejar aquí, me voy a tumbar aquí, le vas a hacer daño. Pero nunca llegaba a eso, ¿sabes? Yo empezaba, al principio sufría y luego empezaba como a rascarle la espalda, lo que siempre le he hecho, y llegaba a un punto que decía, sí, estás teniendo esta ansiedad, pero estás disfrutando de este momento de mimar a tu hijo como siempre lo estás haciendo. Iba a desayunar y a lo mejor me ponía, pues, como te decía antes, cuchillos alrededor del café, ese miedo que tenía yo de hacerme daño para escapar de ese dolor que podía hacer a los demás, y estaba desayunando con la tostada en la garganta en plan de... Pero luego al final terminaba desayunando tan a gusto mi tostada y qué rica está, y se me habían olvidado los cuchillos que había alrededor. ¿Sabes? O montarme, por ejemplo, he llegado a montarme en un autobús y que para mí era algo, o sea, impensable, pero hasta el punto de ver una imagen de un sitio concurrido y tener ansiedad solo de ver esa imagen. Y subirme y estar agarradísima a la parada para apretar y decir, vas a apretar y no apretar, y al rato pues verme viendo a los conductores por la ventanilla, imaginándome, pues tiene cara de agobiado, o seguro que va, yo qué sé, a un trabajo que tenga que ver con algo bancario, o mira, este tiene pinta de... Y has pasado de esa ansiedad a estar totalmente a gusto. Pero, Jessica, fuiste muy valiente. Gracias. Oye, ¿cuánto tiempo, cómo estás ahora de 0 a 10? Porque todo esto es muy reciente, esto que hablamos. Sí, o sea, es que llevo 2 meses de leer tu libro, ¿eh? O sea, llevo 2 años en el pozo más profundo de mi vida y ha sido como, no me ha hecho falta esa exposición severa y continua. Yo creo que ha sido más el rendirme a decir, si tengo que hacerlo y me tienen que encerrar en un manicomio, un sanatorio, algo que me cure, que sea, pero se acabó, ya no puedo más. Y fue como una rendición de, pues como dices tú, una afrontación y una aceptación de decir, se acabó, que sea lo que tenga que ser, yo no puedo más. Entonces, yo me considero que estaré como en un 9, porque al final llevo muy poquito y esos pensamientos al cabo del día quizás sí me viene alguno, pero no ocupan más de 10 segundos de mi tiempo, porque vienen, pero es como, me importa un pepino que esté ahí, ¿sabes? Como, hola, estás aquí otra vez, pero no le hago ni caso. Qué maravilla. Oye, ¿y de salir, coger el autobús, ir de casa y todo eso, cómo está la cosa? Pues empecé a usar a mi marido, el pobrecito, para que me llevase a todos los sitios. Entonces, siempre he cuadrado mis citas médicas para que él pudiese llevarme. Entonces, he empezado a hacer todo lo contrario. He empezado a posponer todas mis citas médicas en horarios en los que él no puede llevarme, para obligarme así. O sea, sí o sí tienes que ir a esa cita médica, sí o sí tienes que coger el autobús. Muy bien. Entonces es como que empecé a cuadrar las citas de manera que nadie pudiese llevarme para obligarme a ir. Al principio pues lo pasé muy mal, era como te vas a desmayar, te vas a desmayar, te vas a desmayar, o vas a entrar en pánico, vas a empujar a alguien para poder salir de aquí, vas a hacer daño. Pero es que ya te digo que poco a poco el primer viaje ves que no ha pasado
y el segundo ves que tampoco ha pasado y el tercero es como, mira qué paisaje y el cuarto es como, fíjate qué árboles han puesto aquí que no te habías dado cuenta y de un momento a otro es como que se te ha quitado, es como, Dios mío, Y estoy ahora viajando. ya puedes ir a todas partes o no. Sí, ayer, por ejemplo, tuve cita médica porque al final por mi enfermedad pues me revisan mucho y el autobús estaba. Tuve que coger un autobús a las 8 de la mañana, estaba que no caía un alfiler y todavía te montas, pero yo creo que tienes la incomodidad que podrías tener tú a lo mejor de ir incómodo Claro. en un autobús que va lleno de gente que no, que huele a humanidad, que Sí. no está. Entonces al final, pero no ese ataque de decir, Dios mío, bájate porque te estás muriendo, que era lo que a mí me pasaba antes. Entonces, los cojo prácticamente todas las semanas, todos Wow. los días voy a caminar, que para mí era horrible, o sea, todos Y los ahora días. cuando caminas y paseas, bien. Sí, es como que he aplicado un poco, nunca había oído hablar del mindfulness. En tu libro, que también le tengo, el Nada es tan terrible, sí, ¿verdad? Sí, sí. También lo tengo, tienes un capítulo final como mindfulness de la tercera generación, que Eso es. dices tú. Entonces yo empecé también un poco a bichear y a saber lo que es esto y aplico un poco eso a tu libro de Qué Sin bueno. Miedo. Entonces voy caminando y es como que el aire disfruto. He apagado como un piloto automático que tenemos siempre para hacer las cosas y es como que vas caminando y vas fijándote, vas oliendo, vas respirando. No es como que vas en piloto automático a 3000 por hora, no, paras, es como para. Y Y vas lo caminando y vas viendo, disfrutas. ostras, mira qué árbol aquí, o Y disfrutas disfruto de tu muchísimo. paseo. Sí, Imagínate qué cambio, ¿no? Es increíble. sí, disfruto de que estoy escuchando unos pájaros que ayer no estaban o que me he cruzado un perrito que se me ha acercado y le he estado rascando un rato cuando antes hubiese, ¿sabes? No, disfruto de absolutamente cada paso que doy. Increíble. Todo. Oye, ¿y esa medicación que los psicofármacos que llegaste a tomar tantos, ahora cómo lo Pues tienes? mira, hace 2 meses que empecé o sea, hace 2 meses de tu libro y de ya pues el último episodio en mí que no me hizo, no podía caer más bajo, por así decirlo, que ha sido el aborto que te comentaba. Entonces, empecé a reducir, sabes que yo tomaba lorazepam y sertralina, Vale, ¿vale? Tomaba 200 de sertralina y 4 o 5 lorazepanes para dormir 2 aparte. vale. Entonces, claro, tomaba mucha medicación, me los fui quitando cada semana. Por Ah, ejemplo, bajaba una pastilla de antidepresivo porque se dice que no te lo puedes quitar de golpe. muy Y bien. el lorazepam sí que dije, se acabó, fuera. Es verdad que me costaba dormir y coger ese sueño porque el cuerpo te pide quizá esa Está sedación que acostumbrado. te produce. Sí. Hay una parte física y psicológica también, Sí. ¿eh? Bueno, es normal que te lo pida. No, y que al final es como que el cuerpo es como, es como un escape fácil, Claro, quizá un lorazepam. Yo a la psicóloga le decía, lo siento, es que no me lo quiera tomar, es que me estáis dando esto y estoy evitando todo el problema y lo quiero como enfrentar. Entonces lo fui quitando y en cuestión de un mes me había quitado absolutamente todo, ya no tomaba nada. Te hablo de 2 años de medicación oye, y pero en un mes, fuera, entonces hace un mes que no tomas el nada. lorazepam, el No, tranquilizante, no ¿no? ni el lorazepam ni el antidepresivo, nada. Tampoco. ¿Y bien? ¿Te sientes bien? Me siento muy bien. Vale, todo hay que decir, chicos, que nos estáis viendo, que hay que subrayar que todo esto hay que hacerlo con supervisión médica. El, Y el- no el- de golpe, claro. el médico es quien te lo receta, el médico es quien te lo tiene que ayudar a sacártelo si él está de acuerdo. Siempre hay que hacerlo en... ¿Por qué? Porque los médicos, o sea, nosotros ahora podemos hablar como usuarios de estos fármacos, pero hay cosas que tener en cuenta, cuánto tiempo lo has tomado, cómo lo deberías dejar. A ver, y nosotros no podemos controlar eso bien. Tienes que estudiar un montón sobre el tema. Entonces es mejor, bueno, tener su asesoría. Tú les puedes sugerir, tú les puedes decir, oye, esto me está sentando así, esto me está sentando así, yo creo que lo quiero dejar, yo quiero hacer esto, y él te va a atender perfectamente, o ella, pero tienes que hacerlo conjuntamente con ella. Sí, ellos te aconsejan. O sea, yo iba al psiquiatra y decía, Ana, digo, Ana, mira, es que no quiero seguir tomando esto, es que quiero enfrentarlo. Y me decía, vale, vamos a bajar. Y te Claro, bajan, ¿sabes? Porque claro. tampoco yo creo que quitarlo de golpe quizá te pueda hacer En un muchos rebote casos, o... claro, puede hacerte un rebote, bueno, todo se puede hacer, pero es mejor hacerlo lógicamente y de la manera más suave, que podamos Sí. hacerlo más Yo en un segura. mes me he quitado absolutamente todo, no tomo Oye, más que mi medicación del corazón y ya está. Jessica, ¿qué le aconsejarías
a cualquier persona, para terminar, ¿qué le aconsejarías a cualquier persona que está ahora mismo está en el pozo, que nos estarán viendo miles de personas? Porque esto es muy común, cada vez es más común caer en esta trampa mental. ¿Qué le aconsejarías a una persona que esté en el pozo? Pues yo diría que confiar, fíjate. Yo diría que tienen que confiar en el método, te diría. Sí. En este método. O sea, no te digo, yo te digo de lo que a mí me ha servido. Yo diría que confíes, porque en el momento en el que estás en el pozo, no crees que eso se aplique a tu persona. Pero si confías y sigues los 4 pasos que tú en cada capítulo recalcas, se puede. Y hay una vida maravillosa que nos estamos perdiendo y que no vamos a recuperar nunca. Por lo tanto, estamos a tiempo de salir y de disfrutar todo el tiempo que nos quede hasta que así pase y así se decida que tenga que ser la hora. Pero hasta entonces, nunca más vamos a volver a tener este tiempo maravilloso. Entonces, yo confiaría en el método y lo aplicaría sin miedo. Qué bueno. Pues Jessica, me ha encantado tu testimonio, súper bonito. Has hecho un trabajo súper acelerado, porque lo has captado muy bien, lo has hecho muy bien y has hecho un trabajo espectacular. Te mando un beso muy grande allí a Madrid. Muchísimas gracias.